Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos a la escuela dominical. Y estamos en un tema interesante de una iglesia ejemplar, ¿cierto? Lo que empezamos a tratar en nuestra escuela dominical. En ella vimos al inicio como una presentación, unas de origen, digámoslo así, de dónde vino la palabra iglesia. Lo vimos con algunos ejemplos bíblicos también. Y vimos que una iglesia ejemplar anda en la fe. Y la fe, eso, el tema de hoy es que una iglesia ejemplar predica la sana doctrina. Una iglesia ejemplar predica la sana doctrina, y continuamos tomando como base principalmente Primera de Timoteo. Sí, Primera de Timoteo, y yo voy dándole algunos versículos del capítulo 1, en el cual nos vamos a centrar para este estudio. La iglesia o una iglesia ejemplar predica la sana doctrina. Usted se preguntará, ¿qué es doctrina, cierto? Bien, las veces que aparece en el Antiguo Testamento, la palabra se traduce en términos que denotan lo que se ha recibido o lo que se ha oído. Eso es doctrina. Lo que se ha recibido o lo que se ha oído. En el Nuevo Testamento, didache y didascalia se derivan de la raíz enseñar y pueden significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. Es decir, que la doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos teológicos. La doctrina es la enseñanza de las Escrituras en términos teológicos. Es importante tener en cuenta esto, ya que vemos en las Escrituras cómo Timoteo era enseñado por el apóstol Pablo, ¿cierto? Fue adiestrado, fue enseñado, animado para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Ahí encontramos sobre este tema la instrucción a Timoteo en que se predicara la sana doctrina. Pero también encontramos, si lo queremos dividir en dos partes, la sana doctrina y el legalismo también. Era la lucha y era la tarea, el encargo que le había hecho a Timoteo. Predicar la sana doctrina y también estar atento en contra del legalismo religioso. A primera vista, la instrucción de Pablo parece muy drástica. Vamos a mirar. Es lo que vemos en el primer versículo que he citado, ¿cierto? El versículo 3. Ahí lo vemos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es un encargo que hace el apóstol Pablo. Algunos dirán aquí, el apóstol Pablo hablaba muy tajantemente, o sea, no se le veía tolerancia, ¿cierto? Algunos pensaremos así, no tenía una mente abierta al decir esto. Además, era soberbio porque pensaba que solo él tenía la razón. Podemos pensar de esta manera. Y también podremos pensar, o usted podría pensar, que ser tan drástico causaría más problemas en la iglesia. De pronto uno dice, debería tener más amor, ¿no? En realidad. Pero recordemos la naturaleza del cristianismo. El cristianismo no es una filosofía humana.
no lo es. El cristianismo no es una filosofía con la cual nosotros debemos comparar otras normas de pensamiento para decidir quién o cuál tiene la razón. No es eso. La fe cristiana llegó al hombre por la revelación divina, es decir, las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una parte de la revelación fueron los eventos históricos ineludibles que hablan de la venida, de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y esto es lo que nosotros debemos cada día cuidar con más celo, con el celo que Dios nos da. Esta revelación divina podemos decir que concluyó con las enseñanzas autoritativas y normativas de los apóstoles. Podemos decir de esa manera. Los cristianos no tenemos la opción de introducir nuevos pensamientos al cristianismo. Tenemos todas las enseñanzas que Cristo nos dejó a través de sus apóstoles, como lo dijimos anteriormente, y en toda su escritura. Toda la escritura de Dios habla de quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios del hombre, cómo ve Dios al hombre, cuál es el final del hombre. Por eso Pablo puede hablar de diferente doctrina. En eso él hace énfasis. Diferente doctrina. ¿Diferente de qué? De la que enseñaban y enseñaron los apóstoles. La doctrina de ellos es norma para todos los cristianos. La doctrina de los apóstoles. Vamos a mirar, algún hermano o hermana, que por favor lea Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no será siervo de Cristo. Bien, entonces, ¿con qué el cristiano o nosotros los cristianos debemos comparar toda enseñanza o toda doctrina? Anatema. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sigue siendo tajante Dios a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, pero es que no se le ve amor por ningún lado, tolerancia. Podemos seguir pensando, pero no, Dios es celoso con su palabra, lo ha sido desde el principio y lo seguirá siendo siempre. Entonces volvemos a lo que dijimos anteriormente, hay un encargo. ¿Cuál es el encargo aquí? Que no se enseñe diferente doctrina, ¿cierto? Ahí está el versículo 3, que no se enseñe diferente doctrina. Y el cuarto, ni presten atención a fábulas, ¿verdad? Ni presten atención a fábulas. ¿Y para qué sirven las fábulas? Para entretenernos, ¿cierto? ¿Cierto? Para entretenernos. Entonces, aquí se ve como un distractor. Prestar atención a fábulas, es decir, a cosas, historias, relatos que no tienen nada que ver
con Cristo y el Evangelio. No debemos prestar atención a esto porque entonces nos desviamos de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, no debemos escuchar errores humanos. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. No debemos escuchar errores humanos. Hermanos, no prestemos entonces atención a fábulas y genealogías interminables. Algunos maestros de la iglesia de Éfeso habían introducido enseñanzas que no eran bíblicas. Por ejemplo, vemos Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cómo la ven ahí, hermanos? Claro, ¿cierto? No atendiendo, dice, no, es una prohibición. ¿A qué? A fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahí está, de Tito, capítulo 3, versículo 9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la falsa doctrina? Aparta, ¿cierto? Y hay envidias, hay contiendas, hay divisiones. Y para quitar o para que haya división, es que una parece quitada o separada. Para que haya división, por eso dice, evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones. Eso es muy importante, que lo tengamos en nuestra mente para ser una iglesia ejemplar. La falsa doctrina lo que hace entonces es separarnos, dañarnos. Eso es lo que hace. Exacto. Desvirtuar la palabra de Dios. Y se nos prohíbe entonces hacer esto. ¿Cuáles son estas fábulas y genealogías? Bueno, si miramos el contexto de esto, había una práctica que había comenzado entre los judíos, que consistían en ampliar las listas de nombres que aparecían en las genealogías del Antiguo Testamento, añadiendo historias ficticias, supuestamente para ilustrar el trato de Dios con el pueblo judío. Estaban agregando material mitológico a la palabra de Dios. Eso era lo que se estaba haciendo. De estas fábulas y de la ley mosaica, los maestros habían sacado aplicaciones, y no solamente aplicaciones, sino mandamientos para la vida de los creyentes. Esto no producía la salvación ni la espiritualidad como ellos decían, sino que habían disputas, contenciones y discusiones vanas y sin provecho, como leímos en Tito capítulo 3, versículo 9. Hoy en día, algunos cristianos siguen reglamentos y normas que no vienen de las Escrituras y se consideran más espirituales por guardar esos mandamientos y estas normas. Mandamientos de hombres. El legalismo surge de las ideas humanas que no estaban en la palabra de Dios. Y como lo decía anteriormente, a esto se trata de ver dos temas en el capítulo 1, del versículo 3 de 1 Timoteo al versículo 13, el legalismo. Entonces, como estas ideas no estaban fundamentadas en la palabra de Dios, ¿qué hacían? Enseñaban falsas doctrinas. El legalismo entonces producía en esos corazones, en ese tiempo, orgullo en el hombre, porque éste se creía superior a los demás. Aquellos que inventaban cosas que no estaban en las Escrituras son orgullosos
Y hoy en día lo hay. Y lo hay entre nosotros. Y lo hay en las iglesias. En hermanos que son muy queridos. Está surgiendo esto. Se toman ideas, se toman cosas que aparentemente son espirituales, pero cuando se va a las escrituras, realmente no lo son. Por eso tenemos que tener el mismo espíritu de los hermanos de Berea, ¿no? Ellos escuchaban, pero además de escuchar, de ser adiestrados oralmente por la palabra de Dios, ellos indagaban por sí mismos, investigaban por sí mismos, a ver si las cosas que se les estaban transmitiendo eran así. Escudriñando las escrituras, ¿verdad? Y hay cosas que no parecen malas en sí. Y es como cuando uno, uno no, algunos, porque todos no ordeñamos vacas, pero aquellas personas que ordeñan y sacan bastante leche y luego la adulteran con agua, parece que está bien. Uno ve que solamente se enseña moralidad, por ejemplo, moralidad. Entonces, cómo se debe comportar Pepito, cómo se debe comportar Juanita, y siempre le va a ir bien si se comporta de esta y aquella manera. O muchos predicadores también cogen el ejemplo de alguien que ha pecado y su predicación se centra cada 8 días en X, que X cometió o que este hizo y que aquel no hizo. Y entonces la doctrina de Cristo, los conceptos de Cristo se dejan a un lado. Y es importante que nosotros oremos al Señor para que esto no suceda. Aún puede suceder entre nosotros. Podemos caer en errores, en estos errores, y pensar que estamos bien, que estamos predicando súper bien. Pero hermanos, la realidad es que los conceptos del cristianismo, la doctrina del cristianismo, deben de ser repetidas en los púlpitos de una iglesia que quiere ser una iglesia saludable, una iglesia ejemplar. Repetir y repetir. Y cuando se repite y un pastor evalúa, la cosa funciona mejor, ¿cierto? Va a funcionar mejor. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, tener claro qué es la expiación, la propiciación, la justificación? Muchos términos que hay en las escrituras y que tendemos a olvidarlos, y entonces nuestro evangelio se va basando en otras cosas y no en las doctrinas sanas del cristianismo. Yo no estoy diciendo y no estoy en contra que se diga ejemplos, porque la Biblia también lo hace, pero no es el fin de hacerlo constantemente, no es el fin, sino que son ilustraciones que se utilizan y se deben utilizar en su momento y adecuadamente, porque no estoy en contra de ello, es saberlo utilizar, saberlo manejar. Pero la cuestión aquí es que Cristo sea el centro de la predicación, que constantemente se predique que Él murió por los pecadores, resucitó al tercer día por nosotros los pecadores, por su pueblo, que está en la gloria y que pronto volverá por su iglesia, por sus redimidos. Los cristianos, queridos hermanos que me escuchan en este día, tenemos que rechazar la enseñanza que dice que para ser cristiano el hombre necesita algo más que confiar en la muerte de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos rechazar hoy en día con más ahínco, que los cristianos tenemos que rechazar a aquellos que dicen, o aquellas ideas que nos dicen que necesitamos algo más que confiar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al testificar del Señor, debemos tener cuidado de no agregar alguna norma humana o un reglamento de nuestra iglesia como requisito para que la gente se haga cristiana. Repito,
al testificar de Cristo, del Señor, debemos tener cuidado de no agregar alguna norma humana o un reglamento de nuestra iglesia como requisito para que la gente se haga cristiana. Es decir, que no debemos medir la santidad o la espiritualidad solo porque no practicamos ciertos vicios o actividades que los cristianos desaprobamos constantemente. Debemos ver que la santidad es una condición interna que brota del temor a Dios. La santidad es una condición interna que brota del temor y el amor a Dios. Esa santidad debe ser motivada por el deseo de agradar y glorificar al Señor. ¿Y cómo comienza la santidad? Con entregarnos totalmente al dominio divino para cumplir su voluntad. Es decir, para cumplir los mandamientos que Él nos ha dado en sus escrituras, en su revelación especial, la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios. De otra manera, Él no va a obrar. Es decir, que para que nosotros seamos una iglesia de sana doctrina, debemos crecer espiritualmente. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y es la única manera como el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. No como algunos que enseñan que cuando se peca es porque es solamente el demonio o solamente Satanás, entonces hay que imponerle manos o tiene que ayunar 3 días para que ese demonio lo deje. No es así. La cosa no es así. Pareciera ser así. Pareciera. Pero no es así. El Espíritu Santo, recordemos, es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios quiso revelarse a nosotros así, a través de Él. Y es una persona, tiene cualidades y características. Cuando pecamos, Él se entristece y Él nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo obra, entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la doctrina que Dios ha dejado establecida a través de los apóstoles y de Cristo principalmente. Aquí, y solo así, experimentaremos una transformación interna de los móviles, actitudes, afectos, pensamientos. Entonces la santidad interna producirá una correcta conducta en nosotros. El Espíritu Santo también quiere, hermanos, conformarnos a la imagen de Cristo. Él quiere transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo desde lo más profundo de nuestro ser. Vemos que debemos rechazar las falsas doctrinas, ¿verdad? No debemos dar cabida a nada que tenga que ver, o que mejor que no tenga que ver con las Escrituras y con la doctrina de Dios. Es un mandato que se da a la iglesia, a los pastores y a toda la iglesia. Eso es lo que estamos viendo, un mandato. Vamos a mirar en los versículos 5 al 7 de Primera de Timoteo capítulo 1, que es el texto clave que tenemos hoy. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Algún hermano o hermana que desee leerlo? Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que
Bien, entonces dice, pues el propósito o el mandamiento, ¿no? También. Y aquí se está explicando, podríamos decir, porque el propósito, ¿sí? Porque el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Que se predique la sana doctrina, ¿cierto? Exacto, que se predique correctamente. Ese amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Interesante, me fascina este versículo. Es decir, que debemos tener amor y humildad. Pablo afirma que la iglesia enseña solo la doctrina bíblica y esto producirá amor entre los cristianos. Es la única manera en que haya un verdadero amor entre los cristianos. Las enseñanzas no bíblicas producen, como decíamos anteriormente, divisiones, disputas y disensiones. Ser fieles a las Escrituras une a los miembros de la congregación. Hay una unidad espiritual cuando nosotros nos comprometemos a perseverar en la sana doctrina. Estamos de acuerdo. Vemos que el amor es cuando se dice la verdad, ¿no? A una persona. Bueno, ya depende en cómo nosotros lo digamos. Pero la idea es que tengamos amor para corregirnos, pero también que nos embargue la humildad para nosotros decir, sí, la embarré, sí, me equivoqué, o perdóname. ¿Sí? Estos cambios profundos en la vida crean relaciones de verdadera comunión, unidad y afecto entre los miembros de la congregación. Los que enseñaban cosas diferentes en Éfeso habían dejado la obediencia verdadera y habían dejado la comunión con Cristo. Por eso, a través de las cartas pastorales se nota el contraste de la vida que Pablo manda con la que proponían los maestros del error. En vez de tener un corazón sincero, engañaban y eran engañados también. Miremos esto en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo 3:13. Dice, mas los malos hombres, Lo leo. Hay un problema para las personas que nos están escuchando, un problema con el micrófono, entonces lo leo nuevamente. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la razón, ¿no? No solamente se engañan a ellos, sino que engañan a otras personas. Los que están perseverando en estos errores, que donde no hay corazón sincero. Y eso quiere decir que aunque ellos son afectados, siguen transmitiéndolo a otras personas. Ahí es cuando dicen que no, o cuando se dice que no hay sinceridad en sus corazones. Engañan y son engañados. En vez de una buena conciencia, la tienen cauterizada. Ahí mismo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. En vez de una fe no fingida, habían naufragado en cuanto a la fe. Entonces seguimos diciendo que el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Cuál es la primera premisa que dijimos? De corazón limpio, ¿cierto? Sincero, exacto. La otra, de buena conciencia y de fe no fingida.
Sí, la hermana Diana dice que como padres se tiene una responsabilidad, ¿no? En frente a la educación cristiana de los hijos. Sí, las escrituras mandan en que principalmente son los padres que tienen la responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6 y Proverbios 4. Otros textos de las escrituras, ¿no? Enseñan la importancia o el rol que tienen los padres en enseñar a sus hijos para que cuando sean grandes no se aparten del camino y del temor del Señor. Y es una responsabilidad que principalmente es de los padres, no de la iglesia, netamente, ¿no? La iglesia da herramientas, apoya, pero en últimas la responsabilidad de los padres. Efesios capítulo 6 también, ¿no? Como los hijos deben obedecer a sus padres no provocar a sus hijos. Y bueno, ahí tenemos esa realidad. Bien, si no es más, vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Estamos muy gozosos de saber en que tú nos has dado el privilegio de conocer tu palabra, de conocer tu verdad, pero también de tener un corazón grande como iglesia en querer guardar tu palabra, en querer perseverar en la doctrina que tú nos has dejado en esta revelación especial. Gracias, Señor. Rogamos que tú nos guardes del error, que tú nos guardes de las herejías, de los pensamientos mundanos, de las filosofías huecas también como enseña en tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos seguir abrazando esas verdades y viviéndolas para que sean parte de la vida cotidiana en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestro vivir. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser guardadores de tu doctrina, que la guardemos en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por tu verdad y por tu palabra meditada en este día. Todo te lo hemos pedido en acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.